bienvenida a los que nos visitan. Un bello, bonito, nos acompaña esta mañana. Así que, mis hermanos, sí me gustaría que vayamos al libro, el Evangelio de Lucas, por favor, al capítulo 2, versículo, nosotros vamos a estar meditando en esta mañana. ¿Se oye bien? ¿Se oye alto, verdad? Ok. Vamos a estar meditando en los versículos del 10 al 14, pero voy a leer la narrativa completa del Evangelio de ese capítulo. Entonces, pero antes de leer el capítulo, me gustaría que, por favor, me acompañen en oración al Señor. Me acompañen en oración al Señor. Amén. Padre, wow, Señor. Nosotros nos unimos como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Tu gracia se ha extendido a nosotros, Señor. Y no era realmente para nosotros, pero tu gracia divina se ha extendido hacia nosotros. Y nos has dado la oportunidad, el privilegio de acercarnos a ti, de conocerte por Cristo Jesús. Padre, no celebramos una fecha, tampoco época, Señor, sino que celebramos este acontecimiento, Dios mío, que no es una verdad nueva, es una verdad que tú la has promovido hace 2000 años atrás, Señor, que la has prometido, la has profetizado y la has cumplido. Padre, que hoy, Dios mío, que en este tiempo, Señor, y que mientras estemos desde este lado de la eternidad, nosotros podamos siempre recordar, siempre meditar en tu palabra, en tu evangelio, en tu grandeza, en tu gloria, Señor, porque en nuestros corazones es irónico que aún en estos momentos, en estas épocas, Señor, el corazón puede dormitar aún de volver a escuchar la historia, el verdadero propósito de la Navidad. Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos seguir magnificando a Cristo, que nuestros corazones no divaguen, Dios mío, no se desvíen, Señor, y que podamos ser recordados y podamos reflexionar, que podamos alegrarnos, que podamos agradecer que hay un pesebre vacío, hay una cruz vacía, hay una tumba vacía, pero hay un trono lleno de gloria y esplendor. Padre, oramos a ti, por favor, Señor, bendícenos con tu poderosa palabra. Y a pesar de mí, que sea tu Espíritu Santo tocando la vida, los corazones de cada hermano aquí presente, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Padre, destruye los ídolos, destruye todas esas cosas, Señor, que divagan en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y que podamos mirar al Rey, que podamos magnificar a Cristo con nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahora sí, si pueden acompañarme al Evangelio de Lucas, capítulo 2, voy a leer del versículo 8 al versículo 21. Si pueden acompañarme en pie, así lo pueden hacer, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 8 al 21. Dice la Biblia, así dice la palabra del Señor. En la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído, visto tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circundarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, y ciertamente convencidos de que no regresa vacía, Señor. Que tú seas glorificado, Dios mío. Que podamos ver tu gloria, Señor, tu grandeza, Dios mío. Que podamos aún conocerte más y aún de haber leído esta narrativa muchas veces, Señor. Tú no nos dejas, estoy convencido que tú no nos dejas de sorprender. Porque has dejado esto aquí para que cada momento, cada tiempo nosotros podamos reflexionar el verdadero propósito de la Navidad. Oramos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, como había mencionado, vamos a estar meditando en los versículos 10 al 14. Realmente el libro del Evangelio de Lucas lleva por nombre Lucas, que fue el autor. Se dice que este libro se escribió en el año 63 aproximadamente después de Cristo. Lucas era un médico, compañero de Pablo, pero era un historiador. Era un historiador. Entonces, y vamos a estar dando algunos detalles bien importantes, ¿verdad? Sobre el propósito por el cual Lucas escribe este libro. Pero antes de eso, simplemente quiero que podamos recoger la idea, de lo que vamos a estar meditando hoy en los versículos 10 al 14. Las buenas noticias que la venida prometida de Cristo el Salvador y Señor ha sido cumplida en su nacimiento, Navidad, por la buena voluntad de Dios para los hombres, y que su venida ha sido para traer la paz y para la gloria de su nombre, lo que nos debe llenar de gran gozo. Como repaso, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, la palabra Navidad significa natividad, que es nacimiento. Ese es el significado, ¿verdad?, de esa palabra. Y nos lo muestra la Biblia. Nos muestra la Biblia ese acontecimiento de ese nacimiento. Han habido muchos historiadores que han hablado de Jesús, pero hay muy pocos que han hablado del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, ha habido historiadores que no son creyentes que han hablado de Jesús, como Josefo o como el historiador romano Tácito, pero para Dios ha sido suficiente inspirar a 2 hombres, a Mateo y a Lucas. Ha sido suficiente inspirar a 2 hombres, a Mateo y a Lucas, para que nos deje plasmado este hermoso acontecimiento del nacimiento de Jesús. Ahora, como dije ahorita, Lucas era un historiador. Entonces, el propósito por el cual Lucas escribe este libro, él lo dice en el capítulo 1. En el versículo 1 al 4, él comienza con estas palabras. Él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra.
Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Para el Señor ha sido suficiente inspirar a Lucas y dejarnos este hermoso privilegio de que nosotros podamos ir a la Escritura y meditar lo que ha sido el origen de la Navidad o el propósito el verdadero propósito de la Navidad. Así que mis hermanos, si vimos la narrativa, si nosotros escuchamos, ¿verdad? Leímos la narrativa. Antes de que Lucas escribiera el capítulo 2, él menciona en el contexto literario cómo un ángel del Señor se le revela a Zacarías y le habla de lo que venía, que era Juan el Bautista y lo que iba a hacer, que iba a tener un hijo después de viejo. Entonces, también él también le habla a María, también le habla a María y el ángel Gabriel se le aparece y le da la noticia. Así que mis hermanos, esto es hermoso porque realmente esa noche era una noche santa, era una noche buena. Esa noche era una noche buena. Entonces, esa era la Navidad, el nacimiento de Jesús. Ahora, nosotros vamos a estar reflexionando en 3 puntos. En 3 puntos nosotros vamos a estar reflexionando de los versículos 10 al 14. La Navidad es nacimiento y tiene su propósito. No es el propósito en el cual el mundo la ha definido. No es el propósito. No tan solo la Navidad como nosotros la conocemos es Dios con nosotros. Amén. Eso es así. No tan solo es la Navidad, su nombre es Jesús. Amén. Eso es así. No tan solo la Navidad es el Salvador. Amén. Eso es así, porque lo vamos a estar viendo. Pero la Navidad es el cumplimiento de una promesa. Es el cumplimiento de una promesa, mis hermanos. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Lucas está diciendo en el versículo 11 que no es que está hablando de la promesa, pero es que ahí sí que se cumple la promesa. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, la Biblia sí nos enseña y nos habla de esa promesa. Esa promesa nosotros la podemos ver en Génesis 3:15. Comenzamos esta serie de predicaciones al principio de diciembre, que lleva como título Del pesebre a la cruz, su nombre es Jesús. Y se estuvo predicando de Génesis 3:15. Ahí es cuando Dios todavía no había hablado con Adán y Eva. Ahí es cuando Dios, por causa del pecado, Él nos promete algo. Él hace una promesa. Y dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios usa a Moisés y lo inspira. Pero ahí está hablando, como hemos aprendido en la primera serie de la predicación que pudimos ver al principio de diciembre, está prometiendo un redentor, un salvador, que es Cristo Jesús. Es hermoso ver cómo Dios, de algo terrible, de una desgracia, Él hace algo mejor y buenísimo. ¡Wow!
Él nos promete a alguien. Él nos promete un Salvador, a Cristo Jesús. Y que ese hombre iba a aplastar a Satanás un golpe mortal. Y cada vez que nosotros lo reflexionamos, eso fue llevado a cabo en la cruz del Calvario, cuando Él murió y resucitó al tercer día, aplastando a aquel que tenía el imperio de la muerte, aquel que tenía el dominio sobre el pecado. Cristo ha hecho eso para liberarnos del pecado. Así que, mis hermanos, la simiente era Cristo. Iba a nacer de la mujer. Iba a nacer de una mujer. Nosotros sabemos que esa mujer era María. Y esa promesa llegó por causa del pecado de Adán y Eva. Y en un principio todo era hermoso, todo era bueno. La relación con Dios era buena, la relación entre el hombre y la mujer era buena. El mundo estaba exquisito. No había dolor, no había sufrimiento. Pero por causa de su desobediencia, por causa de su orgullo, por causa de querer ser igual a Dios, en un mandato, cayeron. Que no comieran del árbol del fruto del bien y mal. Y vino la maldición del pecado. Y Satanás se salió con la suya. Pero no por mucho. No. Porque Dios nos había prometido un redentor, un salvador, que es Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, este nacimiento fue prometido por Dios mismo. La Navidad es el cumplimiento de una promesa, y es la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, no tan solo el texto nos muestra esto en el versículo 11, sino que también nos muestra que nació en la ciudad de David, que dicho acontecimiento fue la ciudad de David. La ciudad de David no es Jerusalén, la ciudad de David es Belén, donde David nació, en Belén. De hecho, en esos campos se dice que ahí David, cuando jovencito, pastoreaba las ovejas. Se dice que en esos campos ahí se movía mucho Boaz y Ruth. En esos campos ahí en Belén. Entonces, Lucas no tan solo inspirado por Dios, nos da ese acontecimiento, ¿verdad? Pero que también Él nos muestra que había un lugar donde iban a nacer. Había un lugar donde iban a nacer. Cumpliéndose la profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumpliéndose la profecía de que iban a nacer en Belén. Hermanos, esto es asombroso, porque lo vamos a ver ya mismito. Pero no tan solo Dios creó el mundo, sino que Dios también es soberano en la historia del mundo. A Dios le plació que se cumpliera el tiempo de su venida, de su encarnación, en los tiempos donde gobernaba César Augusto. Se dice que César Augusto era un gobernante capaz, pero era centrado en sí mismo. Y a Dios le plació en ese momento que fuera en esa historia del mundo. Entonces, no tan solo la Navidad no es el cumplimiento de una promesa, sino que esta promesa Dios no la había descartado a pesar de su pueblo rebelde. Dios se la recordó en Isaías, como vimos el domingo pasado. En Isaías capítulo 9, versículo 6, Dios usa a Isaías y les recuerda a su pueblo. En ese contexto había muchos problemas, muchas situaciones difíciles y habían pasado cientos de años. Y se dice que eso fue en los años 700 años antes de Cristo. Y Dios les está recordando al pueblo la promesa que había hecho en un inicio. Y les está diciendo
por medio de Isaías al pueblo, prometiéndole un redentor, un salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nada más con eso. Nada más con eso. Nada más con eso. Si fuese un jugador que se destaca en muchas cosas, en muchas posiciones, a esos jugadores que son bien destacados, se le dice MVP. ¡Wow! Esto es, estos nombres que Dios está proclamando. Así es. Por eso es que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana que no se trata del sentimiento de un niño postrado, su cuerpecito en un pesebre. No se trata de ese sentimiento de un niño. Es algo aún mayor. Es algo aún mejor. Y es Dios hecho hombre. Dios encarnado. Jesucristo se hizo carne. 100% hombre y 100% Dios. Una persona, dos naturalezas. Wow. Eso es impresionante y asombroso. No tan solo lo promete en Génesis, no tan solo lo profetiza y lo vuelve a recordar mucho tiempo antes, y antes que Cristo naciera, 700 años atrás, por medio de Isaías, el profeta del Hijo, que se dice que fue el más que profetizó de Cristo, sino que también Gálatas capítulo 4, versículo 4, después que Cristo obviamente cumple su ministerio, va a la cruz, resucita el tercer día, encomienda a sus discípulos, la iglesia sigue creciendo por medio del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Dios le revela a Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, vimos cómo Isaías profetiza que iba a venir algo imponente, el Dios eterno, Dios fuerte, en un hombre. Y era Dios hecho hombre. Pero Dios, en la humanidad de Cristo, iba a cumplir, iba. Y eso fue lo que hizo. Él hizo, Él lo hizo. Él cumplió con los decretos de Dios. Él cumplió todos los mandamientos de Dios. En Él no hubo ningún pecado. Para nada, para nada. Con el propósito de complacer a Dios. Hermanos, esto es bien importante lo que vamos a estar mencionando aquí ahora. Había una deuda de pecado pendiente que solamente alguien que no tuviera pecado podía pagar. Por eso Dios se hizo hombre, para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero no tan solo esto, sino que el pastor Núñez dice en su libro, Jesús, el hombre que confronta al mundo, él dice estas palabras: si se echa a perder un carro, ese daño no puede pagarse con una bicicleta, porque el pago no sería congruente con lo dañado. Por lo tanto, solo otro hombre perfecto que cumpliera cabalidad con su ley podría restaurar lo arruinado. Y déjame decirle que lo que Adán y Eva arruinaron era perfecto. Ellos eran hombres perfectos. Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios, un hombre perfecto. Pero no podía haber un cambio, un carro por una bicicleta, dice Núñez. No, tenía que ser un hombre perfecto.
Y ahí estaba aquel que había posado en aquel pesebre. 100% hombre, 100% Dios. El hombre perfecto que tú y yo no podíamos llegar a cumplir. Nació Jesús, como vimos el domingo pasado, que ya existía. Se hizo carne para vivir y cumplir los decretos de Dios y dar su vida como sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. La Navidad da inicio. El pesebre da inicio de lo que iba a suceder en la cruz. Era el camino hacia la cruz. Como dice John MacArthur, nació para morir, parafraseando lo que él mencionó una vez. Wow. Nació, vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, para llevar nuestros pecados en aquella cruz. Un hombre, él solito, pero ese hombre no era un hombre común. Ese hombre era Dios mismo. Era Dios mismo. Hermanos, y es por eso que Él ha hecho. Debe ser tan gratificante recordar estas grandes verdades que no son nuevas para nosotros. Que las escuchamos diciembre tras diciembre y domingo tras domingo. No podemos dejar que nos quite el asombro por el Señor. ¿Saben? Las cosas de este mundo no pueden. No podemos dejar que las cosas de este mundo nos quiten ese gozo de magnificar a Cristo Jesús. Ahora, la Navidad no tan solo era el cumplimiento de una promesa, que lo vimos domingos atrás, de una profecía, que lo vimos un domingo atrás. La Navidad es noticia de gran gozo. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, él está dando un anuncio. Pero aquí Lucas está dando la noticia de que ya nació en Belén. Ya nació. Y el ángel le dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Aquí hay un detalle. Y no lo voy a saltar. En el versículo anterior, los pastores estaban en su cotidianidad, cuidando las ovejas en las vigilias de la noche. Y de repente, aparece un ángel. Y con el ángel aparece la gloria del Señor. La chequina de Dios. La manifestación de la gloria de Dios. La misma que Moisés no pudo ver completamente. La misma manifestación que Dios le mostró un poco a Moisés. La misma gloria que Cristo en aquel monte a los 3 discípulos le demuestra. Y lo que dice Pablo, dice R.C. Sproul que se le apareció a Pablo también cuando iba de camino a Damasco. Esa luz resplandeciente, más brillante que el sol. La gloria de Dios, la presencia de Dios. Y hay otro detalle aún más interesante. Que Lucas narra la historia verídica inspirada por Dios. Él habla del rey Herodes. Él habla de César Augusto. Él habla del gobernador Cireno. Para que pudiéramos entender aún mejor la historia de quienes en ese momento eran la gente notoria que gobernaba. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de
de Israel no había escuchado a Dios por casi 400 años. Dios no había hablado a su pueblo, había hecho silencio. Ni había hablado por los ángeles, ni había hablado por los profetas, ni tampoco Él había revelado y su presencia se había manifestado. Casi alrededor de 400 años. Hubo un periodo, se dice que ese periodo intertestamentario, donde el pueblo estaba, ya no sabía qué hacer. Todos los reinos del mundo antiguo habían hecho lo que les daba la gana con el pueblo de Israel. Lo que les daba la gana. Babilonia, Persia los ayudó y tuvo favor con ellos, pero vino Alejandro Magno y acabó con el imperio medio persa. Después hubieron muchos reinos, todas esas cosas, hasta que terminaron con Roma, el imperio de Roma. 400 años Dios en silencio, hasta que en ese momento Dios le plació revelarse. Aquellos hombrecitos que eran insignificantes en la sociedad de aquel momento, unos pastorcitos, manifestando su gloria y su presencia, trayendo por medio del ángel la noticia de gran gozo. Gran gozo. Gran significa grande y gozo, alegría. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Lucas va rapidito y nos los contesta. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Llevaban tiempo. El pueblo llevaba tiempo esperando esa promesa. El rey prometido, el Mesías, aquel que iba a poner a Israel adelante, aquel que iba a poner a Israel en su sitio donde Dios lo había puesto. Pero Dios le plació en su soberanía, en su sabiduría hacer algo mejor. Es que Él iba a ser un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Un reino eterno que no iba a ser destruido por nada ni por nadie. Aunque Satanás fuese a intentar todo lo que ha intentado, ¿quién va a detener los fundamentos de Dios? Ahí estaba el Señor, mostrando su fidelidad, que eso es digno de confianza, cumpliendo la profecía, cumpliendo la promesa a pesar de su pueblo bárbaro, un pueblo que había acabado cisternas rotas, un pueblo que había adulterado, había fornicado con otros dioses. Pero ahí estaba Él fiel a lo que había dicho. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hermanos, ese es el motivo de ese gran gozo. Es esa noticia de la llegada del Salvador, el Mesías, Rey prometido. No tan solo el texto dice un Salvador, que es Cristo, el Mesías, que viene a reinar, ungido por Dios, sino que Lucas dice, es el Señor. Esa palabra, el Señor, significa Kyrios, significa amo, gobernante. Y estaba en un pesebre. Y es impresionante porque aún estando en un pesebre, en un bebé, estaba presentándole a los pastores su gloria. Estaba presentándole a los pastores su gloria. Es impresionante. Ahí estaba el niño, el bebecito. Pero a la misma vez era el Señor que gobierna todas las cosas. Ahí estaba el que coge las islas y las coge y las hace polvo. Ahí estaba el que cuando él mira para esta tierra ve a los seres humanos y los ve como langostas, pequeñitos. Ahí estaba el que dice en Isaías que todos los reyes y los gobernantes son nada ante él. Ahí estaba el Señor.
El mismo que habló con Moisés en aquel arbusto que estaba prendido en fuego y no se quemaba. Ahí estaba el amo y gobernante, el Kyrios. La palabra Señor en el Nuevo Testamento significa Kyrios. En el Antiguo Testamento significa Adonai. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, que yo me tengo que hacer y que quizás tenemos que hacerlo, es un gran gozo para nosotros. Hermanos, tú y yo hemos creído en Cristo Jesús y Dios nos ha dejado su presencia por medio del Espíritu Santo. Y los frutos, el fruto del Espíritu Santo es amor, fe, paz, gozo. Y ese gozo, como dice John Piper, es indestructible, pero a veces dormita. A veces dormita, dice John Piper. No es casualidad que Dios haya dejado esta historia hasta que Él venga, porque Él conoce muy bien nuestros corazones. Muy bien nuestros corazones. Hermanos, la Biblia nos muestra que estas noticias de alegría fueron de alegría, alabanza, agradecimiento, celebración y admiración. Es lo que vemos en una María. En María, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47, María dice, en lo que se le llama el Magnificat, la magnificencia de María, el magnificar a Cristo. Ella dice en el capítulo 46-47, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María. Lo vemos en Simeón, en el mismo Evangelio de Lucas, del capítulo 2, verso 28 al 30. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas, capítulo 2, versículo 38. También en Ana. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Inspirados por el Señor, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos no estaban en la carne. Pero no tan solo María, no tan solo Simeón, no tan solo Ana, sino que también hombres que no nacieron en Jerusalén y fueron parte del pueblo de Israel, unos magos. Mateo nos dice en capítulo 2, versículos 10 al 11. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. La noticia de que ya había nacido el Rey, el Redentor, el Salvador. Su nombre es Jesús, Dios mismo. Ahora, ¿por qué un Salvador? ¿Por qué un Salvador? Y Dios no, porque Dios no nos envió un asesor, porque Dios no nos envió, como hemos escuchado muchas veces, un economista o un galeno, porque un Salvador. Mateo 1, capítulo 1, versículo 21 dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Salvador en griego soter y es rescatador. Alguien que rescata algo del peligro. Y el mayor problema fue que por el pecado fuimos separados de la gloria de Dios y ahora no podíamos estar en una relación perfecta, ahora éramos sus enemigos.
Estábamos enemistados contra el Dios soberano, santo y glorioso, nuestro Creador, que nos hizo para su gloria. Nos creó para su gloria. Ahora, Paul Washer dice que el mayor problema del hombre natural es que no se cree pecador. Ahora, la palabra pecador la hemos escuchado el significado muchas veces. Significa errar en el blanco. Errar en el blanco. No dar en el punto exacto con nuestra vida. No pudimos cumplir con las exigencias y los mandatos de Dios. Ahora, pero John Piper lo describe de esta manera. John Piper lo describe de esta manera, el pecado. Él dice, el pecado, ¿qué viene siendo? Es la gloria de Dios no honrada. La santidad de Dios no reverenciada. El poder de Dios no alabado. La verdad de Dios no buscada. La sabiduría de Dios no estimada. La belleza de Dios no estimada. La bondad de Dios no saboreada. La fidelidad de Dios no confiada. Los mandamientos de Dios no obedecidos. La justicia de Dios no respetada. La ira de Dios no apreciada. La presencia de Dios no valorada. La persona de Dios no amada. La grandeza de Dios no admirada. Ese es el problema con el hombre. Por eso Dios vino a arreglar las cosas. Y gloria a Dios que estamos en Él. Gloria a Dios que estamos en Él. Pero el protagonista de la Navidad realmente no es otra cosa que Dios mismo. No es nadie ni nada, solamente Cristo Dios. Y en este momento nosotros vamos a estar reflexionando. La Navidad es un acto para la gloria de Dios. La Navidad es un acto para la gloria de Dios. Sujel dijo esto. Si te preguntan a qué vino Jesús, tú di rápido. Jesús vino para la gloria de Dios. Versículo 13-14 dice, y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El primer concierto de Navidad fue hace 2000 años atrás en aquel campo de Belén. El primer concierto de Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles alababan? ¿Por qué los ángeles glorificaban a Dios? Gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por su buena voluntad, aun siendo nosotros sus enemigos. Wow. Es por eso que la Navidad es para la gloria de Dios. El asunto del pecado es serio. Y la palabra serio no la define. Es algo que no tenemos idea. Que eso fue lo que provocó que Dios viniera. Wow, imagínate. Él mismo. No envió a un ángel, no envió a otra cosa. No, Él mismo vino a esta tierra. Dios, Él mismo vino a la cancha de Satanás. El enemigo es el príncipe de la potestad del aire. Él vino a la cancha de Satanás y en su debilidad, en la cruz del Calvario,
acabó con él, aplastándolo contundentemente. Él fue a su cancha, tiene la victoria, lo humilla en su debilidad, muriendo en la cruz, resucitando el tercer día. Por eso es que uno de sus nombres es el de sabiduría. Su sabiduría es inescrutable. Uno de sus nombres es consejero. Él es todo sabio. Sabe, su sabiduría es inescrutable. ¿Quién puede entender sus caminos? ¿Cómo es eso? Que Él en su debilidad ha cargado todos los pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Dios, hombre, ahí estaba. Wow. Y a eso fue que vino, a traer paz. Y esa es la paz de nuestra enemistad, reconciliarnos con Dios. Esa es la paz. La paz no es una bandera blanca, no es un banderín blanco. Es que a Dios le ha placido, a pesar de que no habíamos obedecido, le ha placido traernos paz por medio de Jesús. Y el nacimiento de Jesús es para dar gloria a Dios y para su gloria. Por eso este viernes 26 de noviembre, perdóname, de diciembre a las 7:30, la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia, junto con los hermanos de la Iglesia Bautista de Laja y la Iglesia Corandeo, van a presentar un concierto de Navidad en el pueblo de San Germán, en la Plaza Santo Domingo, para engrandecer, para seguir engrandeciendo a Jesús, a Cristo Jesús. Hermanos, en el versículo 12, Lucas está diciendo: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre, como lo mencionamos ahorita. En un pesebre posó, pero no para permanecer allí, sino para ir al madero. Del pesebre a la cruz. Su nombre es Jesús. No lo dejo ahí. No. El domingo que viene vamos a ver. Vamos a ver que parte de esta buena noticia sigue siendo buena noticia de que haya ido como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y desfigurarse en la cruz del Calvario por nosotros. Siendo sepultado en aquella tumba, pero al tercer día resucitar de entre los muertos. Pero no lo dejó ahí. Subió a los cielos. Nos ha dejado un propósito, una misión y su presencia por su Espíritu Santo. El objetivo es predicar el Evangelio. Pero nuestro verdadero propósito fue para la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria. Pero no lo dejó ahí, sino que de la misma manera que lo vieron subir al cielo, de la misma manera lo van a ver volver. ¿Quién detiene su fundamento? ¿Quién detiene su fundamento? ¿Quién? Nada ni nadie. Hermanos, como conclusión, alegrémonos, agradezcamos, recordemos la fidelidad de Dios con el cumplimiento de esta buena noticia, que Jesús, Dios mismo, vino al mundo a salvarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Alabemos a nuestro Señor, pues esto es motivo de gran gozo. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Dios mío, porque no
No lo dejaste en el pesebre. Te humillaste, te hiciste hombre. Habitaste entre nosotros. Oh Señor, para darnos el regalo que nosotros no merecíamos. Y era Cristo Jesús. Esas noticias de gran gozo. Ese gozo que el pueblo de Israel esperaba por mucho tiempo. Ese Mesías prometido ya había llegado. Esa mayor alegría de que tu esperanza ha sido para nosotros y que también, Señor, estás tardando tu regreso para que todos procedan al arrepentimiento y crean en ti. Oh Señor, no, lo que dicen los evangelios sobre ti es eso, Señor. Pero humanamente nosotros nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos, Señor, porque nuestras mentes divagan. Queremos, Dios mío, nosotros buscar satisfacción en otras cosas. Pero todo esto que nosotros leemos cuando nos relacionamos contigo, cuando oramos, algún día vamos a decir, como dijo Job, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Algún día nuestros ojos te verán. Y aunque para muchos esta noticia, este propósito verdadero, algunos la ignoren, no van a poder ignorar cuando tú te manifiestes por segunda vez. No van a poder ignorar esa segunda venida, porque dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Para ello te doy gracias y te pido, Señor, que tú seas ayudándonos en esta semana. También por el tiempo que tendremos como tu pueblo el viernes, que podamos magnificarte como solo tú eres digno, Señor. Entonar voces y que lleguen como los fragantes a tu trono, aprovechando este tiempo para hacer a Cristo conocido. Porque no celebramos una fecha o una época. Nosotros celebramos que Jesús vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.